Vamos a continuar con las entrevistas de esta mañana. Nos encontramos con el economista regional del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, con quien vamos a conversar en principio sobre el índice de competitividad regional de este año que presenta el IPE, pero también luego quiero hacer un contrapunto con la conversación que hemos tenido con Marisa Glave sobre lo que debería ser la agenda parlamentaria. ¿Cómo está, Víctor? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Cuéntenos los titulares principales de este estudio del índice de competitividad regional. ¿Qué nos arroja este año? Bien, entre los principales resultados tenemos nuevamente las regiones de la costa son las más competitivas. Dentro de ellas destacan la costa sur en los 5 primeros lugares. Lima, Moquegua y Arequipa repiten el plato. Mientras que entre los últimos lugares tenemos a Loreto y a Cajamarca, ¿no? Lo de Cajamarca, como siempre, pues con muchas paradojas, ¿no? Una triste historia. Y por otro lado tenemos a la región Loreto que debe su puesto fundamentalmente a la infraestructura y a la posición geográfica en la cual se ubica. Entre los principales avances tenemos los avances de La Libertad y Lambayeque, que son importantes de mencionar porque estas cifras son hasta el 2016. Naturalmente, La Libertad y Lambayeque avanzan. había avanzado 2 puestos, exactamente. Y con esto del desastre natural del primer trimestre, Por supuesto. naturalmente se van a ver afectadas, sobre todo en el aspecto de infraestructura y en la provisión de servicios públicos. Entonces habría que ver cómo responden el próximo año en competitividad. Naturalmente esperamos algún tipo de retroceso o por lo menos estancamiento. ¿Cuáles son las regiones, digamos, que se ponen en una posición expectante? Nos hablas de Lima, de Moquegua, que repiten el plato, bueno, el norte ya sabemos, pero ¿hay otra dentro de la geografía del país que haya tenido buenos resultados? A veces con la performance de varios de los gobiernos regionales necesitamos desesperadamente argumentos también a favor de la regionalización en los casos que hayan funcionado bien. En el pasado uno fue Moquegua, por ejemplo. ¿Qué cosa podemos ver ahora? Por ejemplo, vemos que Tacna se consolida como la mejor región en educación. No solo tiene las tasas de cobertura más altas en inicial, primaria y secundaria, sino también los mejores rendimientos. Ya la superó Moquegua por segundo año consecutivo. Interesante. No solamente en primaria, que venía la S de hace varios años, sino también en la S de secundaria, que ya tiene 2 años. Entonces, Tacna es un ejemplo de que se puede superar incluso al mejor, ¿no? que venía siendo Moquegua. Ahora, un aspecto importante sobre el INCORE es que nos pinta la cancha sobre la única forma que nosotros entendemos que se va a reducir la pobreza y que se va a generar bienestar en el largo plazo de manera sostenible. Y en los últimos años este se ha venido acelerando conforme hemos visto también que se acelera la disminución en la tasa de pobreza. Entonces, se vuelve cada vez más difícil crecer también, a pesar de que las necesidades en términos de demanda de empleo y que tiene que ser absorbida y demás, pues hace que la necesidad de crecimiento sea mucho más alto del que tenemos ahora. Sí, precisamente, pero debemos tener en cuenta que tenemos las condiciones suficientes como para poder crecer. Tenemos, quizás hay un aspecto al que tú mencionabas, quizás al inicio, restringiendo un poquito. Tenemos las condiciones para crecer en términos macroeconómicos, en términos de las cuentas fiscales, en términos, en fin, de la confianza que puede generar el país ante los agentes externos. La corrupción sin duda es uno, ¿no? Sí, yo creo que cuando vemos otra vez y nos acercamos y damos una mirada a lo regional, algo tiene que estar pesando, porque realmente la cantidad de escándalos que se multiplican entre las administraciones regionales son bastante importantes, y municipales incluso, por supuesto. Pero el mensaje que está enviando el Congreso, nosotros conversábamos con Marisa Glave, que por supuesto tiene un punto de vista distinto al del IPE en ese sentido. Para ella, por ejemplo, la modificación a esta ley que afectaría las expropiaciones de ninguna manera es perjudicial, sino todo lo contrario. Dice que se está beneficiando únicamente a la clase empresarial y demás. Pero bueno, hay otras señales, hay el tema de la caja militar policial, hay la señal que ha enviado el Congreso con la orden de pasar todos los CAS de salud a planilla, cuando Servir todavía no ha hecho su trabajo, digamos, meritocrático dentro de la institución, con el perforamiento presupuestal que esto implica. Veía una decisión que ha sido, me parece, amparada ayer por el congresista Lescano, de que si uno cumple 50 años y puede demostrar que lleva un año desempleado, podría también retirar todos sus fondos de los sistemas privados de pensiones. Es decir, hay una serie de
medidas que a mí lo que me sorprende, y coincido con la columna de Abusada ayer, lo que me sorprende es que en principio no va con la línea que uno tradicionalmente ha reconocido en el fujimorismo. El fujimorismo puede ser muchas cosas, ¿no? Y populista de repente en muchos aspectos, pero el pragmatismo económico y la racionalidad económica parecía ser una bandera. ¿Eso se está quebrando según lo que ustedes observan? Nosotros estamos viendo que sí, está afectando definitivamente el crecimiento económico. Y esto es preocupante porque el crecimiento económico visto desde el punto de vista nacional, Perú, es una desaceleración, digamos, lenta, suave, ¿no? Pero cuando miramos dentro de las regiones, vemos que esto puede ser mucho más pronunciado todavía. Para las regiones importan fundamentalmente tres sectores. Es decir, fuera de Lima importan tres sectores. El primero es la actividad minera o hidrocarburífera. El segundo es la actividad agrícola. Y el tercero importante es el Estado. Gobiernos regionales y gobiernos locales. Más o menos 2/3 del presupuesto de las regiones depende de los gobiernos regionales y locales. Entonces, esta desaceleración que afecta a las políticas públicas nacionales, que también se traducen en efectos en regionales, las afecta más, se potencia más. Entonces, en la medida que somos un país heterogéneo, las regiones menos competitivas también van a ser más afectadas. Pero insisto, las señales que vienen del Congreso, ¿cómo afectan, digamos, el escenario regional en este caso? ¿Hay alguna afectación directa? No podemos, en términos de señales. No podemos precisar una que afecte de manera particular, ¿no? Digamos, estas normativas del Congreso son transversales, pero en la aplicación se hacen diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Cajamarca y Loreto, en el caso de Loreto particularmente tenemos esta dificultad en la interconexión al sistema eléctrico nacional. Difícilmente va a poder superarlo si es que no tiene una política de Estado coherente entre gobierno regional y gobierno nacional. Nosotros entendemos que están apuntando hacia un mismo objetivo, pero imagínate que alguna de estas normas tuviera algo que ver en contra, ¿no? Por más que el gobierno regional esté de acuerdo, a favor, esté propositivo, no va a encontrar respuesta en el gobierno nacional. Bueno, grandes desafíos entonces los que tenemos por delante en materia de economías regionales. Víctor Fuentes del IPE, gracias por estar con nosotros. Vamos a las 8:32 a hacer una nueva pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias, no se vayan.